En un pequeño pueblo de Michoacán, donde las montañas y el viento parecen contar historias de antaño, Marco Antonio Solís nació bajo una estrella que no conocía la grandeza que le esperaba. Desde niño, el sonido de la guitarra se entrelazó con su alma, pero no todo en su vida fue armonía. La pobreza y las dificultades familiares marcaron su niñez. A pesar de la adversidad, la música era su refugio y su única esperanza. A los 16 años, Marco dejó su hogar y se unió a su primo Joel para formar los Bukis. Los días de luchas, ensayos interminables y pequeñas victorias fueron opacados por el sacrificio constante. La fama, aunque lejana, parecía un espejismo que nunca dejaría de huir. Sin embargo, cuando finalmente llegó el éxito, la fama fue dulce, pero también amarga. La presión comenzó a corroer su ser. La fama lo atrapó en una jaula dorada, y el amor por su familia comenzó a diluirse en las sombras del escenario. En su corazón se alzaba una contradicción, el amor por la música y la necesidad de huir de la soledad interna que cada vez lo atormentaba más. El sol se ponía lentamente sobre el horizonte, iluminando las ciudades que Marco Antonio había recorrido durante años. En cada escenario, en cada concierto, su nombre resonaba como un eco de gloria. Pero dentro de su corazón todo era oscuridad. Había logrado lo que muchos músicos solo sueñan alcanzar: fama, fortuna, admiración. Pero la realidad era otra. A pesar de ser rodeado por multitudes, se sentía completamente solo. La creciente distancia con su familia le quemaba por dentro. En los primeros años de los Bukis, su esposa Christy había sido su compañera fiel, soportando los sacrificios de un hombre cuya vida giraba en torno a su carrera. Las llamadas telefónicas se hacían cada vez más breves, las visitas a casa más esporádicas. Marco Antonio sentía la culpa como una sombra constante, pero su mente se encontraba atrapada entre la adrenalina de los escenarios y el vacío que dejaba al regresar a casa. Con cada viaje, con cada nueva gira, su relación con Christy se deterioraba. Ella ya no lo miraba con la admiración de antes. Los gestos de cariño se convirtieron en formalidades. La pasión que antes había unido a la pareja se desvaneció, y lo que quedaba era una fría rutina. Los problemas que antes se resolvían con una sonrisa o un abrazo se volvieron irreparables. Y la distancia no solo era física, sino emocional. Beatriz, su hija mayor, crecía sin el padre que había prometido ser. En sus ojos brillaba la tristeza de quien no entiende por qué un padre no está cuando más lo necesita. Los cumpleaños pasaban sin su presencia, las fiestas familiares se convertían en recuerdos solitarios. Marco Antonio trataba de compensarlo con regalos y promesas, pero sabía que nada podría reemplazar lo que había perdido. Las conversaciones telefónicas eran vacías, siempre cortas y llenas de disculpas. La presión de los Bukis era constante. El grupo había alcanzado su cúspide, pero las tensiones internas comenzaban a salir a la luz. Cada miembro del grupo tenía su propio deseo de ser más que un acompañante en la sombra del otro. El sueño que Marco Antonio había forjado con tanto sacrificio estaba ahora en peligro de desmoronarse. La armonía entre los miembros se fue quebrando poco a poco. La falta de comprensión y las diferentes ambiciones creaban roces que no se podían evitar. Un día, sentado en la habitación de un hotel en la Ciudad de México, Marco Antonio miró su reflejo en el espejo. El hombre que veía frente a él ya no era el joven que soñaba con llegar a lo más alto, sino un hombre agotado, marcado por la fatiga y la incomodidad de un futuro incierto. Sus ojos, cansados de tantas noches sin dormir, no reflejaban la emoción de la juventud, sino la amargura de una vida que se había entregado a la fama, pero que había descuidado lo más importante: su familia, su amor. La decisión que le rondaba la cabeza era cada vez más clara: tenía que irse. La vida como miembro de los Bukis ya no le era suficiente. Necesitaba un cambio, un nuevo comienzo. Pero, al mismo tiempo, el peso de esa decisión lo aplastaba. Sabía que al irse, una parte de él quedaría atrás, y esa parte era la que realmente amaba.
El grupo había sido su familia durante tantos años, pero su familia real ya estaba rompiéndose, y él no podía seguir siendo un espectador en la vida de los suyos. Así, al final de un tour que lo dejó exhausto, Marco Antonio Solís dio el paso que marcaría un antes y un después en su vida. Decidió anunciar su salida de los Bookies para seguir su camino en solitario. El mundo exterior celebró el hecho como una nueva etapa en su carrera. Pero para él, esa decisión fue mucho más que una reestructuración profesional, era un grito interno, una huida de su propio dolor. La salida del grupo significaba dejar atrás una parte de su vida, sí, pero también enfrentarse a la dura realidad de que su vida personal estaba colapsando. El inicio de su carrera como solista fue todo lo que había soñado, y a la vez, nada de lo que había esperado. Los discos fueron un éxito, pero la soledad se hizo más intensa. La gente lo aclamaba, pero él ya no era capaz de disfrutar de esos aplausos. Las noches sin descanso seguían, pero ahora no había consuelo en la multitud. En su interior todo era confusión y desdén. Se encontraba atrapado entre el amor por la música y la necesidad de sanar las heridas que él mismo había causado. Cada nueva canción parecía ser una forma de exorcizar los demonios que lo perseguían, pero a medida que componía, se daba cuenta de que las palabras no eran suficientes. Se había distanciado de los Bookies, pero también se había distanciado de su familia. Había perdido el balance, y aunque su carrera crecía, su corazón se quebraba. La fama que tanto había deseado ahora lo aprisionaba. Y la duda que se instaló en su mente fue constante, había tomado la decisión correcta. Era suficiente para sanar el sufrimiento que había dejado atrás. En cada nota que tocaba, Marco Antonio sabía que la verdadera batalla no era en los escenarios, sino en su propio ser. La decisión de separarse de su banda no fue el final de su lucha, sino el principio de una guerra interna que solo él tendría que librar. Los años pasaban y con cada uno de ellos, el peso del éxito se hacía más insoportable. Marco Antonio Solís, aunque rodeado de multitudes y aplausos, se encontraba más solo que nunca. La soledad, ese vacío que había comenzado a infiltrarse en su vida, ya no era solo una sensación, sino una constante que lo acompañaba incluso en los momentos de mayor esplendor. Cada gira, cada disco lanzado, parecía una victoria externa, pero dentro de él algo se desmoronaba lentamente. Había hecho todo lo que había soñado, pero aún sentía que algo fundamental le faltaba. Los recuerdos de su familia, de los momentos perdidos con Christy y sus hijas, lo acosaban en los momentos más oscuros de la noche. En el silencio de los camerinos, mientras se preparaba para salir al escenario, se preguntaba si realmente valía la pena todo el sacrificio. En su corazón, la herida de la separación con los Bookies seguía abierta. Había tomado la decisión de irse, de emprender su carrera en solitario, pero ahora comprendía que no era solo un cambio profesional lo que había ocurrido, sino una fractura emocional que aún no podía curar. Aunque los discos seguían siendo exitosos, el peso de la culpa lo arrastraba. Recordaba la cara de Joel, su primo, al enterarse de la noticia, esa mezcla de sorpresa y tristeza. Parecía que la separación de la banda no solo había sido una ruptura con sus compañeros, sino también con una parte de su propia identidad. Había crecido con ellos, compartido su vida en los escenarios, y ahora, al caminar solo, sentía que algo se desvanecía en su interior. La relación con Christy, su esposa, era la otra gran herida abierta. Aunque al principio había intentado recuperar el tiempo perdido, los intentos de acercamiento se volvían cada vez más frágiles. Ella, tan comprensiva en los primeros años de su matrimonio, ya no lo veía con los mismos ojos. Los mensajes que antes eran llenos de cariño se habían convertido en conversaciones vacías. El amor, que había sido su refugio, ahora parecía un recuerdo lejano. Sabía que la distancia emocional con Christy no solo había sido consecuencia de su carrera, sino de su propio abandono emocional. Había dejado de ser el hombre con el que se casó, y ahora solo quedaba la sombra de un hombre que luchaba por entender su propio ser. Pero las heridas no solo se sentían en su vida personal.
El vacío dentro de él también se extendió a su relación con sus hijas, especialmente con Beatriz. En su rostro ya no se reflejaba la ternura de la niña que antes había sido su compañera constante. Ahora, Beatriz estaba marcada por la ausencia de un padre que prefería estar en el escenario que en casa. Aunque intentaba enmendar su error con regalos y promesas vacías, sentía que lo que más necesitaba era tiempo. Un tiempo que no podía recuperar. En cada llamada telefónica con su hija percibía la tristeza en su voz, y a pesar de sus esfuerzos, no podía hacerla desaparecer. En un intento de llenar el vacío, Marco Antonio se refugió aún más en su música. Escribió canciones más profundas, más personales, como si cada palabra fuera un intento por sanar sus propias heridas. Pero en cada acorde, en cada letra, se encontraba un reflejo de la angustia que lo había estado devorando. Las letras de sus nuevas canciones, que antes eran una ventana de esperanza, ahora se impregnaban de dolor, de una tristeza infinita que no podía escapar. La melodía ya no sonaba como un canto alegre, sino como un lamento, una queja al viento que parecía ignorarlo. El desgaste físico también comenzó a hacer estragos en su cuerpo. Las largas horas de trabajo, las giras interminables, la falta de descanso y la presión de mantenerse en la cima lo habían dejado exhausto. Su rostro, una vez joven y lleno de vitalidad, ahora mostraba signos de fatiga. El cansancio no solo era físico, sino emocional. Las noches sin dormir se alargaban mientras sus pensamientos lo atormentaban. En esos momentos, mientras la oscuridad lo rodeaba, la desesperanza lo envolvía como una manta pesada. Se sentía atrapado en un ciclo sin fin, un ciclo que solo parecía conducirlo hacia más dolor. La fama que había sido su sueño, ya no le ofrecía consuelo. Los conciertos, los aplausos, las luces brillantes del escenario, todo eso ya no significaba nada. Era como si cada grito de la multitud lo empujara más hacia la oscuridad de su alma. En su mente, la pregunta persistente se repetía como un eco: ¿realmente vale la pena? A pesar de los éxitos, las colaboraciones con grandes artistas, el reconocimiento, nada de eso parecía suficiente para llenar el vacío que lo carcomía. Una tarde, después de un concierto especialmente agotador, Marco Antonio se encontraba solo en su habitación de hotel. La ciudad dormía, las luces del barrio parpadeaban en la distancia, pero él solo podía pensar en su propia oscuridad. Cerró los ojos y trató de recordar cómo se sentía antes de que todo esto comenzara. Cómo era su vida cuando su única preocupación era escribir canciones desde el corazón, cuando su mayor deseo era compartir su música con su familia y sus amigos. Ahora, sin embargo, todo parecía un espejismo. En ese momento, se dio cuenta de que había perdido algo más que el amor de su familia, había perdido su propia esencia. El hombre que había sido se había quedado atrás, bajo las luces del escenario, en los ecos de los aplausos que ya no llegaban a su alma. La música que antes era un refugio, ahora se había convertido en un recordatorio constante de lo que había sacrificado. La noche se alargó mientras Marco Antonio, sumido en sus pensamientos, trataba de hallar alguna respuesta. Pero la verdad era que, por primera vez en muchos años, no sabía qué hacer. La tristeza lo invadía como una marea imparable, y aunque lo intentaba, no lograba encontrar la salida de ese túnel oscuro que él mismo había creado. En medio de sus demonios, Marco Antonio encontró un resquicio de luz. Decidió que debía reconstruir su vida, volver a encontrar un propósito más allá de la fama y los aplausos. Sin embargo, la reconciliación con su hija parecía un sueño imposible. Las heridas, aunque intentó curarlas, no podían sanar con el paso del tiempo. La reconciliación con su exesposa Christy se volvía un esfuerzo inalcanzable, pues ella también había sido víctima de la tormenta de su indiferencia. A pesar de todo, la música fue su salvación. Componía canciones que hablaban de su dolor, de sus pérdidas, y de las lecciones que la vida le había enseñado a través del sufrimiento. La tristeza y la angustia se convirtieron en el combustible que le permitió seguir adelante, aunque sabía que el camino hacia la paz interior nunca sería fácil.
Años más tarde, en su silencio más profundo, Marco Antonio Solís comprendió que la fama era solo un eco fugaz. Lo que realmente importaba era el amor que había dejado escapar por entre los dedos, y la promesa de no dejar que su corazón se endureciera aún más. La música seguía siendo su refugio, pero el verdadero desafío ahora era encontrar la paz consigo mismo, sabiendo que muchas veces las cicatrices más profundas no son las visibles, sino las que se llevan en el alma. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es, Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.